Damos inicio a la Comisión de Educación. Secretario, ¿la cuenta? Gracias, Va a ser más rápido, entonces. presidente. En cuenta los siguientes documentos. En primer lugar, se ha recibido la urgencia a partir del 1 de octubre con carácter de suma para el proyecto de ley sobre convivencia escolar que se encuentra en tabla en la sesión del día de hoy. Y en segundo término, ingresó a la comisión el día de ayer un proyecto de ley que modifica la ley 20.129 con el objeto de regular nuevas exigencias para ingresar a carreras y programas de pedagogía. Y luego, presidente, tenemos tres documentos, sí, con urgencia calificada de suma. Y tenemos tres documentos, uno del presidente del Senado, senador Manuel José Sandón, en el cual remite una invitación de la Asociación Nacional de Prensa de Chile para la gran final nacional de Olimpiadas de Actualidad 2025, que se realizará el 16 de octubre próximo, para que el presidente de la Comisión de Educación o alguno de sus integrantes pueda asistir en representación del Senado. Ello por cuanto el senador Sandón tiene la agenda comprometida para esa fecha. Luego del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación, CPUC, Magdalena Claro, ella y del señor Luis Enrique Santana, ambos son docentes de ese centro de estudios, remite un informe técnico respecto a la evidencia actualizada y recomendaciones concretas en relación con el proyecto de ley que se encuentra en primer lugar de la tabla del día de hoy, que se refiere a la regulación y prohibición del uso de dispositivos digitales en establecimientos educacionales. Presidente. El documento analiza la investigación nacional e internacional sobre el impacto del uso de estas tecnologías y propone una serie de cuestiones. Y luego, en tercer lugar, de la estudiante Sasha Tejada. Ella es alumna de la carrera de Derecho de la Universidad Viña del Mar y da a conocer los problemas que ha tenido para poderse titular en dicha carrera de estudio. Ella es una persona que fue diagnosticada con TEA nivel 1 y solicita que la comisión pueda hacer algún tipo de gestión ante la... No, le podemos remitir, simplemente remitir, le podemos... Quisiera el Ministerio de Educación para que pueda verlo. Ya, bueno. Vamos a remitir entonces, presidente, con acuerdo a la comisión, vamos a remitir el mail que nos ha enviado esta estudiante, tanto a la Casa de Estudios, de la cual ella forma parte, como al Ministerio de Educación. Correcto. ¿Me parece? Eso no lo entendido que nosotros no podemos realizar a la gestiones universidad de esta naturaleza Bien. en beneficio de un particular. ¿Y solicitud de audiencia? Perdón, y las solicitudes de audiencia, que son todas para el proyecto del FES, y se agregan en consecuencia las más de 20 que ya se han recibido. Miguel Ramos, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Académicos de la Universidad del Estado de Chile, FAUECH, y el rector de la Universidad de San Sebastián, Hugo Lavados, quien pide que el invitado sea Alejandro Weber, que es director del Centro de Políticas Públicas de la misma facultad. Gracias, señor secretario. Hacer mención que lo del punto 2 del Centro de Estudio de Políticas y Prácticas de Educación se tuvieron a la vista los antecedentes ahí en el momento de realizar las indicaciones. Hacemos pasar entonces y quiero hacer hoy día se está desarrollando en el Salón de Honor la final nacional del torneo de Libera. Y aquí quiero aprovechar, están acá en el salón. Quiero aprovechar de felicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional, porque este es un concurso que se hace en las 16 regiones de nuestro país, donde van desde la biblioteca a las diferentes regiones. Cada año vemos que hay una mayor participación de estudiantes y profesores en este concurso, así que extender mis felicitaciones y aprovechar de saludar también a la región de Ñuble, al equipo que integra Constanza, María Francisca, Antonia, Dafne, que son alumnas del Liceo de Excelencia Bicentenario Carlos Montané Castro, de la comuna de Quirihue, y en especial a su profesora Marcela Enríquez.
Como primer punto de la tabla estamos convocados a votar el proyecto de celulares que modifica la ley 20.370, la Ley General de Educación, con el objeto de prohibir y regular el uso de dispositivos digitales en establecimientos educacionales, que toma 7 proyectos que vienen refundidos desde la Cámara de Diputados y estamos convocados hoy día a su votación. Ministro. Presidente, yo sé que en este tema hemos avanzado un montón en una convicción sobre el proyecto, pero entiendo que todavía no hemos cerrado la etapa de trabajo técnico sobre celulares, persistiendo algunas diferencias. Por otro lado, entendíamos nosotros también como Ejecutivo que hoy día nos íbamos a dedicar a convivencia para poder avanzar en un proyecto que es largo, que es complejo y que es muy urgente, que lleva mucho rato también en desarrollo, sobre todo porque ya nos vamos aproximando a el remanente de la discusión legislativa de convivencia, que es bien importante, por lo demás, que tiene que ver con todo el programa de bienestar socioemocional, que son los últimos aspectos que vamos a tener que discutir seguramente en términos técnicos. Entonces, claro, yo tengo la preocupación de destinar un tiempo en esta sesión, obviamente esas determinaciones de usted y de usted en particular como presidente, pero de destinarle tiempo a celulares, que no está cerrada como discusión todavía con los equipos técnicos, y no avanzar en convivencia, que es un tema en el que ya estamos bien en la quemada y que le hemos destinado poco tiempo, pero ha sido muy largo el proceso. Entonces, claro, yo lo planteo para que lo podamos discutir quizás antes de entrar en detalle, porque además nosotros veníamos un poco en la lógica de que íbamos a abordar los temas de convivencia hoy. La citación está de la semana pasada para los 2 proyectos, ministro. El proyecto de convivencia le hemos dedicado bastantes sesiones y hoy día estamos convocados para votar este proyecto. Lo tenemos contemplado hasta la 1 y a la 1 seguimos con convivencia. Secretario. Senadora Pascual. Sí, 2 cosas. Lo primero es saludar obviamente a todos y todas. Solo comentar 2 cosas. Uno, si en primer lugar tienen la posibilidad de entrar los asesores, estamos solos. Y lo segundo es, como usted sabe y fue informado, yo vengo en reemplazo del senador Fidel Espinosa y también me había manifestado que se iba a votar convivencia. Yo entendí que la citación decía solo el inicio de la revisión de la discusión en particular en materia de dispositivos digitales, no dice que está convocado expresamente para la votación, independiente que pudiera haber algún punto que si a todos les parece, digamos, y hay acuerdo se pueda votar, digamos. Lo que quiero decir es que por lo menos ni un problema con dar el inicio de la revisión, pero lo digo expresamente que no decía eso, solamente para dejarlo en constancia. Ahora, por su intermedio, presidente, la citación, la leo textual, dice iniciar la discusión en particular. El presidente, claro, ocupa la expresión votar. Obviamente lo que corresponde es primero discutir las indicaciones una por uno e ir votándolas en la medida que queda cerrado el debate respecto a cada una de las indicaciones. Nosotros en el Senado, salvo casos muy especiales, las citaciones no se hace la individualización o precisión si es para votar o no algo. Se entiende que si está puesto el proyecto, obviamente si se termina el debate se puede poner en votación, en este caso, cada una de las propuestas de modificación que se están planteando. Sí, ahora, por lo que trabajaron los asesores ayer, tengo entendido que hay acuerdo en el 90% de las indicaciones. Para mayor transparencia, vamos a votar todo lo que tengamos de consenso y lo que no esté en consenso lo voy a dejar pendiente para la próxima sesión. Secretario. Presidente, senadores, el proyecto de ley, se ha elaborado un texto comparado de este proyecto de ley, considera 26 indicaciones, las formuladas al mismo. Estas indicaciones han sido formuladas por el presidente de la República y por los senadores señora Proboste y señor Sangüesa. Ese es el contexto de las indicaciones presentadas, presidente. Y la primera de ellas es la indicación número 1, la página 1 del texto comparado, tiene por objeto de cambiar la denominación administrativa de este proyecto de ley, que como se lo ha dicho usted, se denomina proyecto de ley que modifica la ley de 20.370,
General de Educación con el objeto de prohibir y regular el uso de dispositivos digitales. Lo que propone la señora Proboste es reemplazar la expresión dispositivos digitales por dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal. Por lo tanto, lo que hace esta indicación, que va directamente asociado a la denominación del proyecto, es reducir los alcances del mismo, en el sentido de que no se refiere a cualquier tipo de dispositivos digitales, sino que a un tipo de dispositivos específicos que son los móviles electrónicos de comunicación personal. Esa es la indicación número 1. Sí, lo que hace la indicación es que es más amplia, no solamente lo deja en dispositivos digitales. Es el objetivo de la indicación. Y la idea es que esta definición se ocupe en todo el texto. Bien, ofrezco la palabra, senadora Pascual. Sí, una pregunta de sentido común solamente, no soy experta en estas materias, pero dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal me pareciera que es más específico y lo de dispositivos digitales pareciera que puede incluir, por ejemplo, notebook, puede incluir tablet, puede incluir computadores, otras herramientas que para el estudio sí le pudieran servir a los estudiantes. Entonces, quisiera saber si esa es la distinción que se argumentó por parte de la senadora Proboste para el cambio y si en eso hubiera facilidad o no o sea, consenso me refiero, Gracias, o están todos de acuerdo. Ministro. Sí, gracias, presidente. Efectivamente, de eso se trata. Por ejemplo, nosotros tenemos la política de becas TIC, que es Me Conecto para Aprender, ha tenido varias etapas en distintos momentos, y si la comprensión sería dispositivos digitales, una de las cosas que quería prohibir en el uso de los establecimientos educacionales sería el uso de los propios computadores. Entonces, que son los mismos notebooks que se le entregan a los estudiantes para el trabajo. Acá el gran problema no es el dispositivo digital en sentido genérico. El problema son los aparatos celulares como una herramienta personal, dúctil, de fácil manejo, con accesibilidad a Internet de manera permanente, con aplicaciones que tienen esas características, a diferencia de los notebooks. De hecho, los notebooks de Me Conecto, de becas TIC, tienen un montón de restricciones respecto a las páginas que pueden utilizar, aplicaciones que se pueden utilizar, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, es un poco alinearnos con la recomendación que hace el Centro de Innovación del Ministerio de Educación respecto a los límites, porque si exageramos también podemos generar problemas, como el uso de dispositivos digitales en sentido general, particularmente notebook u otras herramientas de esas características. Bien, ofrezco la palabra. ¿En votación? Señor presidente, pone en votación la indicación número 1 de la señora Proboste. Senador Cast. Senador Castro. A favor. Senadora Pascual. A favor. Presidente. ¿A favor? Resultado de la votación, 4 votos por la aprobación, ninguno en contra. Queda aprobada la indicación. A continuación, el presidente de la República también propone enmendar la denominación en virtud de cambios que propone con posterioridad efectuar este proyecto de ley, y en vez de la expresión artículo único, hablar de artículo primero, porque obviamente se incorporan otros artículos y por eso hay que cambiar desde el comienzo la denominación de ese artículo. Es meramente formal esta indicación. Si les parece, aprobado. Se aprueba también esta indicación 4-0. A continuación, presidente, senadora, senadores, hay que ir a la página 6 del texto comparado. Y esta indicación se refiere o está enmarcada al artículo tercero de la Ley General de Educación. El artículo tercero de la Ley General de Educación enumera una serie de principios que están insertos en el sistema educativo chileno. Saludamos al senador Quintana que se ha sumado. En el texto aprobado en general se incorporó una letra O
que hablaba del uso responsable de la tecnología en el proceso formativo. Y en tal sentido señalaba que el proceso formativo promoverá el uso responsable de tecnología, en particular de aquellas vinculadas a la información, la comunicación y la conectividad digital, y luego agregaba otros contenidos para desarrollando este principio del uso responsable de la tecnología en el proceso formativo. Acá se presentaron dos indicaciones. Una de las... Secretario, voy a aclarar una cosa dentro de eso, que la 3 y la 4, una que es mía y la otra es de la senadora Proboste, tiene una redacción de consenso. Entonces yo creo que lo que tendríamos que hacer es leer la de consenso y votar en base a esa. Seis es el comparado impreso. El ministro tiene el primer comparado. Bueno, quizás no repetir de nuevo sistema educativo si el sistema educativo lo está diciendo arriba. ¿Cachai? No habría que decir el sistema educativo de nuevo porque lo está diciendo arriba. Es un tema de redacción, no sé si me entiende, porque el artículo tercero parte diciendo... El artículo tercero... digital. El sistema educativo promoverá el uso responsable y seguro del contenido digital y las tecnologías que lo soportan durante el proceso formativo, en particular de aquellos contenidos vinculados a la información, la comunicación y la conectividad digital. Esto es en reemplazo de la letra O aprobada en general, que es la que figura en la columna del CEN. Y el nuevo concepto en relación con la educación digital y que vendría a continuación de la anterior, que es la educación integral. Presidente. Senadora Pascual. Votamos la nueva propuesta, por lo tanto se aprueba con enmienda subsumida la 3 y la 4. ¿Eso? ¿Esa es la propuesta que nos hacen? Señor secretario. El señor presidente pone en votación las indicaciones 3 y 4 con la redacción que se ha dado lectura. Senador Cast. Senador Castro. A favor. Senadora Pascual. A favor. Sí. Senador Quintana. A favor. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la aprobación, ninguno en contra de estas dos indicaciones que, como se ha señalado, quedan aprobadas con modificaciones. A La continuación, 5 se retira, señor secretario. está la indicación número 5 que ya se ha señalado del senador Sangüesa, que la retira en este momento. A continuación está la indicación 6 de la senadora Proboste, que tiene por objeto reemplazar el artículo 3 bis propuesto. El artículo 3 bis propuesto señala que para los efectos de lo dispuesto en esta ley, los conceptos que a continuación se indica tendrán el siguiente sentido y alcance. Medios tecnológicos de telefonía móvil, medios tecnológicos útiles para la enseñanza, son los tres conceptos que se precisan en la definición. En reemplazo de estas definiciones, la señora Proboste propone un concepto que guarda relación con lo que ella propuso en su indicación número 1 y que fue aprobada, que se refería a restringir los alcances de este proyecto de ley solamente a los dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal, en el sentido que señala que por los efectos dispuestos en esta ley se entenderá por aquello, por lo que dije, por aquellos dispositivos, a los medios tecnológicos que permiten efectuar telecomunicación o acceder a la red de Internet para mantener interacción de telecomunicación y el acceso a contenidos o plataformas digitales. Como les digo, insisto, como se reduce los alcances del contenido del proyecto de ley solamente a este tipo de dispositivos digitales, es por eso que también en consecuencia el 3 bis se va a referir solamente a este tipo de medios y lo define para tal efecto. Ofrezco la palabra. ¿Sí?
Ministro. Sí, solamente señalar que efectivamente, como regulamos en la primera votación, los dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal, no tiene sentido tener las otras nomenclaturas específicas considerando que no tienen el alcance de regulación que estamos estableciendo para los otros dispositivos, ¿no? Me refiero a los que sí quedarían en el artículo 3 bis. Bien, ¿en votación? Si les parece, aprobado. Se aprobaría entonces también la indicación número 6 por la unanimidad de los miembros de la comisión. A continuación, en la página 9 y 10, efectivamente la indicación 7 de la señora Proboste también tiene por objeto restringir o reducir, no utilizar la expresión dispositivos digitales en términos amplios, sino que solamente a los móviles electrónicos de comunicación personal, y ello en el contexto de cuáles son los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa, y en tal sentido, dentro de los derechos y deberes de la integrantes de la comunidad educativa, se establecía aquello de disponer de actividades para fomentar la interacción social y el encuentro comunitario, tales como los juegos de equipo y los ejercicios grupales durante los recreos, con el propósito de desincentivar el uso excesivo de dispositivos de comunicación personal, que haría de acuerdo a la redacción que está proponiendo la señora Proboste, y no de dispositivos digitales en términos amplios como se proponía en el proyecto aprobado en general. Sí, yo creo que para efectos prácticos, señor secretario, las damos por aprobadas todas las que tengan esta modificación. Sí. Perfectamente. Entonces se aprueban por la unanimidad de la comisión todas aquellas que tienen por objeto reemplazar dispositivos digitales por móviles electrónicos de comunicación personal. A continuación está la indicación número 8 del senador Sangüesa, dentro de este mismo contexto de regular los derechos y los deberes de los integrantes de la comunidad educativa. Está en esta parte la letra B, se refería a que son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos, informarse y respetar y contribuir al cumplimiento del proyecto educativo, a las normas de convivencia y las de funcionamiento del establecimiento que elijan para estos, apoyar sus procesos educativos. Y ahí el senador Sangüesa intercala en ese inciso lo siguiente: supervisar y acompañar el uso de medios tecnológicos de telefonía móvil fuera del horario escolar, así como asumir la responsabilidad ante las consecuencias derivadas de su uso indebido. Es decir, acá se refiere a una obligación que se aplica a estas tres personas, padres, madres y apoderados, por decirlo de alguna forma, fuera del horario escolar propiamente tal, en relación con precisamente los usos de los celulares. Indicación Sí, número 8. esto es algo que con los diferentes expertos se ha ido conversando, y que efectivamente hay testimonios que nos decían que los propios padres y apoderados llegan al establecimiento vocacional pidiendo ayuda para cómo enfrentar esta situación. Y lo que sucede en términos prácticos, al final se le echa siempre la responsabilidad a los establecimientos vocacionales. Nosotros lo que queremos es hacer partícipe en el fondo también a los padres y apoderados en la responsabilidad que conlleva el uso adecuado de la tecnología. Ofrezco la palabra, senadora Pascual. Sí, yo entiendo la buena intencionalidad de la indicación, sin embargo quiero solo colocar un punto de factibilidad práctica, porque es de ver hartas cosas de los padres y las madres con respecto a los hijos, tanto en el proceso educativo como en otras tareas societales, y no porque están en las leyes se cumplen. Entonces, solo quiero decirlo porque esta es una conversación de la cotidianidad misma. Voy a hacer solo un comentario, disculpen la autorreferencia, tengo un hijo de 6 años, está en kinder, ya tenemos esta conversación en reuniones de apoderados, es un debate con los colegios, y por más que me lo obligue la ley, es un fenómeno que no necesariamente lo voy a lograr contener. No sé si me explico. O sea, no basta con que yo sepa, porque yo obviamente, y cualquier padre y madre lo hace, le prohíbe, le controla, le pone control parental, le dice que no hasta ahora, etcétera, etcétera, pero, o sea, creo que no es justo ni para el colegio, ni para los padres que sea un deber legal, como que si se incumple pudiera venir alguien el día de mañana a generar
una situación hasta judicial en contra de un profesor o de un padre o madre. No sé si me explico. Entonces, solo quiero decir que entiendo absolutamente que lo que se busca es de principal importancia. Yo tengo sumamente claro que efectivamente no solo los estudios que hoy día están saliendo dan cuenta de los daños que se producen en el desarrollo del cerebro de los niños y niñas por acceso muy temprano a pantallas, etcétera, etcétera. Que además efectivamente hay contenidos donde nos ha costado mucho como sociedad también acostumbrarnos que no todo lo que viene, comillas, como monitos animados, como decíamos antiguamente, es un contenido para niños necesariamente y puede ser algún contenido que no le es adecuado, etcétera, etcétera. Pero tengo la sensación que esto se hace más con sensibilización, con debate, con ponernos de acuerdo, que solo con la obligatoriedad de la ley. Nada más que eso quería comentar. Gracias, senador Pascual. Ministro. Sí, yo comparto, presidente, lo señalado por la senadora Pascual. De hecho, también me toca verlo porque yo tengo un hijo, una hija, de la misma edad del hijo de la senadora Pascual, y vivimos probablemente los mismos fenómenos de época asociados a este tipo de temas, y las mismas discusiones en el colegio, y las mismas discusiones en la casa, en fin. Pero sí creo, presidente, que entendiendo las aprensiones que nos señala la senadora, que es bueno también dar señales de cuáles son las responsabilidades de la familia. No veo que acá deriven algún tipo de sanción especial a la familia. O sea, de acá no se desprende necesariamente, presidente, que el niño va a ser expulsado o removido del colegio, ni nada por el estilo. Solamente está estableciendo las distintas responsabilidades que todos tenemos en la sociedad. Y aquí me pongo el sombrero del ministro de Educación, ¿no? Y como ministro de Educación, efectivamente hay muchos debates en los que muchas veces se le carga toda la responsabilidad a la escuela, a los equipos directivos, a los profesores, eludiendo en la discusión cuál es la responsabilidad que sí les corresponde a la familia, ¿no? Y me parece que como señal, a propósito también de lo que debemos intencionar, es correcto, ¿no? Decir que la familia también tiene una parte de la responsabilidad en este fenómeno. En segundo lugar, me parece muy correcto lo que dice la senadora en el sentido de las campañas de sensibilización. Tanto es así que, de hecho, el Ejecutivo solo hizo una indicación en este proyecto de ley, que precisamente tiene que ver con las campañas comunicacionales vinculadas a la sensibilización. Entendiendo que esto es parte de un proceso de transformación cultural que nos va a tomar algo de tiempo. Entonces, así como es importante la señal de sensibilización, que no es una señal, en realidad es una campaña mandatada en la ley para que se desarrolle. De hecho, viene con la firma de la ministra secretaria general de Gobierno, y además de la mía, como ministro de Educación. Sí, me parece que es relevante para el cambio cultural establecer precisamente esa responsabilidad de la familia o de quienes estén a cargo del cuidado legal del niño o la niña. Entonces, comprendo lo que nos dice la senadora, comparto que tenemos que tener la precaución de que esto no derive en sanciones de cosas que muchas veces no podemos controlar la familia, pero también creo que es importante compartir la responsabilidad con la institución escolar y no pasarle toda la responsabilidad a la institución escolar para cosas que muchas veces no están en sus manos poder controlar. Yo creo que lo dije en la audiencia. Una cosa son los tiempos que podemos regular del uso de celulares en la escuela, pero tenemos todos los fines de semana y tenemos todo el horario fuera del espacio escolar que está fuera de las manos de la escuela. Y ahí se construyen hábitos también. Así es. Está tomado un poco precisamente del trabajo que se hizo en la audiencia y de lo que habíamos conversado, que tiene que existir una responsabilidad de la familia, si no esto no se logra. Ofrezco la palabra. Senador Castro. Presidente, yo estoy de acuerdo con la indicación. Yo creo que los padres tienen que tener una responsabilidad y además dice es un compromiso que los padres también asumen con el colegio, porque si le estamos pidiendo al colegio que tome una decisión, obviamente que los padres tienen que estar asumiendo ese compromiso. Y aquí habla de supervisar y acompañar, por lo tanto yo estoy de acuerdo con la indicación. Bien. ¿En votación? Secretario. El presidente pone en votación la indicación número 8. Senador Cast. Gracias, presidente. Voy a fundamentar mi voto. Yo voto a favor. Tal como decía el ministro, creo que uno de los problemas que tenemos es el no distribuir las responsabilidades en forma más ecuánime entre el rol de la escuela y de las familias. Independiente de que las familias tienen muchas formas, muchas dificultades, hay que apoyarlas, pero creo que es bueno dar señales políticas en esa dirección. Así que voto a favor. Senador Castro. A favor. Senadora Pascual.
Voy a votar a favor, así votaría el senador Fidel Espinosa. Solo reitero, digamos, el efecto práctico cuando una familia no se compromete, no se compromete. Es lo mismo lo que dice la ley. Senador Quintana. Sí, voy a votar a favor. Tengo las mismas apreciaciones de la senadora Pascual. Creo que esto puede ser letra muerta, sin prejuicio de aquello. Me parece que lo más relevante son las campañas de sensibilización, porque, claro, hay familias detrás de muchos niños, pero también hay muchos niños que no tienen a nadie detrás. ¿Y ahí qué pasa? ¿De quién es la responsabilidad? Por eso que creo que el rol de la campaña en este sentido es crucial. Presidente. ¿A favor? Perfecto. Queda aprobada la indicación, 5 votos a favor, ninguno en contra. Luego en la página 15 del texto comparado está la indicación número 9 y a continuación la indicación número 10. La primera es de la senadora Proboste y la segunda es del senador Sangüesa. Son dos artículos que no han sido objeto de aprobación general, son nuevos preceptos que se proponen agregar por ambos senadores. Respecto de la indicación 10 bis, el senador Sangüesa ha propuesto un cambio para una de las letras de esa indicación, pero solamente para una de las letras, no es para todo el artículo. Ministro. Este es uno de los artículos donde no tenemos acuerdo, hay dos redacciones distintas, y lo que yo sugiero, porque nos quedan hartas, presidente, lo que yo sugeriría, presidente, es que lo dejemos pendiente Sí. en la búsqueda de una redacción común y después retomarlo y votarlo nomás. De todas maneras, ministro, este creo que es la única indicación donde tenemos una diferencia con la senadora Proboste, donde nosotros establecemos la restricción total hasta cuarto medio y la senadora hace una diferencia en el último nivel. Entonces, dejaríamos pendiente eso y Queda pasaríamos entonces pendiente, presidente, la 9 y la 10. senadoras, senadores, las indicaciones 9 y 10. A continuación hay que ir a la página 20. Señor Castro. Presidente, y este acuerdo que hay es acuerdo de los asesores, ¿no es cierto? O Sí. con el Ejecutivo, la indicación que nos presentaron, No, pero ¿y la 16? ¿no? Allá. Allá. ¿La 10? Allá. Pero igual, entonces, discutámoslo. Ya, ok, vale, ok. Sí, a ver, las indicaciones que vienen tienen mucho que ver con, están cruzadas con la 10, por lo tanto vamos a dejar hasta aquí la discusión del proyecto. No hay nada más, lo único sería el transitorio. No, pues ¿y la campaña dónde está? ¿Ah? Estamos en plena campaña. ¿Dónde está la del Ejecutivo? Ah, indicación 24. Veo. Sí, ahí está esto en concordancia con la nueva estructura del proyecto de ley que el presidente de la República propuso cambiar, de agregar un artículo segundo al proyecto. Originalmente el proyecto era solamente un artículo único, hoy día, y un artículo transitorio. Hoy día se considera un artículo primero, que son todas las modificaciones que se introducen a la ley, y luego un artículo segundo propio, que no modifica ninguna otra disposición, que es del siguiente tenor. Del presidente de la República, la indicación número 24. El Estado desarrollará acciones informativas dirigidas a la población y especialmente a las comunidades educativas respecto del impacto derivado del uso de dispositivos móviles electrónicos por parte de estudiantes de educación parvularia, básica y media. Y se habría que agregar ahí dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal. Correcto, ¿sí? ¿Sí? Que es la denominación que se ha utilizado. Claro, que es la denominación que se le ha dado a esto. Para estos efectos, el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Secretaría General de Gobierno y con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, elaborará anualmente una campaña de difusión e información destinada a promover el uso responsable y gradual de los dispositivos móviles electrónicos, de acuerdo a la edad y el grado de desarrollo personal de niñas, niños y adolescentes.
B, prohibir los riesgos asociados al uso inadecuado de dispositivos móviles celulares. Prevenir los riesgos asociados al uso inadecuado de dispositivos y difundir medidas eficaces para evitar su uso inadecuado, resguardando los derechos establecidos en la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Ofrezco la palabra. Esto es parte de lo que de las conversaciones previas que tuvimos que en el fondo, exactamente, ¿sí? ¿En votación? Señor presidente, pone en votación la indicación número 24. Senador Cast. Senador Castro. A favor. Senadora Pascual. A favor. Senador Quintana. Presidente. ¿A favor? Queda aprobada entonces la indicación número 24, 5 votos a favor, ninguno en contra. Presidente, no sé si le parece ver los transitorios. Sí. Ya. El artículo transitorio, que se transforma... El artículo transitorio, que pasaría a ser artículo primero transitorio, si es que se aprueba la indicación de la senadora Proboste, si es que se llegara a aprobar, Claro. plantea lo siguiente: las modificaciones de los reglamentos internos, y ahí propone el presidente de la República precisar que se refiere a los reglamentos internos de los establecimientos requeridos para el cumplimiento efectivo de las prohibiciones previstas en el artículo 28, 29, 30 de la ley, que son las prohibiciones que no hemos resuelto aún, porque hay modificaciones. Deberán de ser dictadas por los establecimientos ocasionales en el plazo máximo de 6 meses sin contar el receso escolar. Eso es nomás vigente, así que lo único que se hace es agregar que se trata del reglamento interno de los establecimientos. De forma, así que si les parece, Presidente, y solo tener en Senadora. cuenta que si hubiera algún cambio en la denominación de los artículos, que después sea coherente con el contenido, digamos, de... ¿Se aprobaría entonces 5-0 la indicación 25? sí. Y finalmente, en esta parte, está la indicación 26 de la senadora Proboste, que propone agregar un artículo nuevo, que es una norma de información, que establece que dentro del plazo de 3 años, contado de la publicación de la presente ley, el Ministerio de Educación informará a las comisiones de educación de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado de su implementación y los efectos de las medidas dispuestas, incluyendo información sobre convivencia escolar, rendimiento académico, bienestar socioemocional y brechas de acceso digital. Dicho informe podrá recomendar ajustes normativos y reglamentarios. Esa es la indicación 26, no tiene problema de admisibilidad porque son de información. Correcto. Y se ha definido que ellas no tienen el problema que he señalado. Senadora Pascual. Sí, una pregunta. Esto es, al tercer año se hace recién la información, no durante los 3 primeros años anualizado. Esa es mi pregunta solamente. En la redacción dice dentro del plazo de 3 años. Podría decir sí, no, pero quizás hacer la redacción para que quede claro que es después de 3 años de vigencia de la ley, o de 3 años desde la publicación de la ley. Una vez que transcurran 3 años desde la publicación de la ley, el Ministerio de Educación, ¿le parece esa redacción? Claro, exacto. Una vez que se cumplan o cumplidos 3 años, las dos fórmulas son posibles. Que al tercer año también no es sumamente claro, es una vez que se cumplan 3 años de publicar la ley, rige la obligación. Permitámonos buscar la redacción adecuada. Sí, yo creo que hay que... Sí, no puede quedar ambiguo porque si no tiene plazo. Exactamente. Sí. Entonces lo dejamos pendiente. Vamos a probar las modificaciones. Ah, ya. Senador Cas. Sí, pues una vez, siempre se utiliza Presidente. esa fórmula. Una vez cumplidos 3 años de la aplicación Yo- de la ley, Yo quisiera proponer que, dado que vamos a tener pendiente algunas, esta la dejáramos pendiente no porque no comparta el fondo, sino que me gustaría incluso profundizar un poco más el fondo de esta indicación, que es que en alguna reforma importante se le pide al Ministerio de Educación o a alguna entidad que haga una evaluación de cómo funcionó la ley. O sea, en el fondo, este es un cambio bien importante. Entonces yo creo que sería bueno que al cabo de 3 años, en el fondo independiente que quien esté en el gobierno, haga una revisión de la ley, que los impactos que ha tenido, los efectos que ha tenido, y esto muchas veces genera el incentivo correcto a eventualmente mejorarla. La tecnología es avanza con tanta velocidad
que si es que ya estamos pidiendo que en 3 años más vamos a tener este elemento, ¿por qué no buscar que el Ejecutivo busque una redacción y tal vez en 3 años más nos pueda hacer una evaluación de la ley en sí misma, el impacto que ha tenido? Y eventualmente eso puede generar otras iniciativas legislativas del mismo Ejecutivo. Senadora Pascual. Sí, una consulta. Solo consultarle por su intermedio, presidente, al senador Katz, si acaso esto no se resuelve con la frase final del artículo que dice dicho informe podrá recomendar ajustes normativos reglamentarios. Si eso no satisface la solicitud que él está pidiendo, porque lo entiende más amplio aún, que no tengo una valoración negativa ni positiva No, de lo yo que sé. dijiste, si lo que te estoy preguntando es si acaso eso Lo está sé. ahí contenido o no. A mí me gustaría mucho que ojalá, insisto, dado que hay un espacio para poder hacer mejorar la redacción, ojalá incluso ponernos en un panel de expertos, pero realmente tomarse en serio el tema de la evaluación de esta ley. Me acuerdo que en el caso de la ley de cumplimiento tributario y otra que hemos tenido en Hacienda, se ha hecho y creo que es una buena práctica bastante general. Insisto, esto es una apuesta que estamos haciendo, un cambio importante en materia de celulares de los colegios, entonces no creo que haga daño que algo así se evalúe un poquito más extensamente. Gracias, senador. Ministro. Y terminamos porque Sí, estamos presidente, del lado. de todas maneras, yo, de hecho, en otro proyecto de ley, en el del SAE, también nos estamos mandatando a hacer evaluaciones para buscar ajustes, educación pública también la considera, digamos, efectivamente está haciendo una práctica, y me parece que está bien, y que ojalá sea eso lo que determine si se modifican o no, y en qué sentido se modifican las políticas públicas, sobre todo en educación, que requieren estabilidad, y no la voluntad, digamos, de los vaivenes electorales. En ese plano, entonces, presidente, yo lo que diría es que podamos profundizar, sin embargo, claro, iba a hacer la misma pregunta, si lo del informe puede recomendar ajustes normativos, y lo otro es incorporar quizás la posibilidad que este acompañamiento sea a través de un órgano internacional o un órgano externo al ministerio, porque podría ser instituciones de educación superior u otros. No limitándolo solamente a organismos internacionales, no tiene por qué ser así, pero que efectivamente el informe que presente el Ministerio sea con un acompañamiento de un tercero, ¿no? Y yo creo que si incorporamos esto en esta redacción, con lo de que dicho informe podrá recomendar ajustes normativos y reglamentarios, no deberíamos tener problemas para Pasa poder... que ahí sería iniciativa. No necesariamente, po. Sí, pues, al poner un componente externo al ministerio va a generar gasto. No necesariamente. Aunque en cualquier caso sería presupuestario. Sería presupuestario, me refiero a la ley de presupuesto. Que no tendríamos que... Bueno, Pero veámoslo, vamos Veámoslo. a dejar pendiente. Vamos a llegar hasta aquí con el proyecto de celulares y ahora pasamos al segundo punto para dar cumplimiento. Presidente. Mr. President. Sí, solo quisiera que a lo mejor, no sé si ahora, quizás al final, darnos un espacio para deliberar cuál va a ser el sentido del trabajo que vamos a hacer respecto a la indicación 10 y las sucesivas. Porque el problema que tenemos, la colisión, es que son dos enfoques distintos. ¿No? O sea, son dos enfoques profundamente distintos. Uno tiene que ver con miradas... No, pues, es desde dónde hacemos la regulación. Si desde la lógica de ir agendando progresivamente aperturas, pero comprendiendo que la premisa general es la prohibición, o si más bien vamos a generar libertades que van siendo reguladas hacia los ciclos de estudiantes de mayor edad, ¿no? El segundo ciclo básico y el medio, ¿no? Entonces, creo que no es trivial esa discusión porque eso posibilita o no construir un acuerdo, ¿no? Eso. Señor secretario. Presidente, texto comparado, páginas 58 y siguientes. Primero que se ubiquen. Y siguientes, ¿sí? Ahí hay un grupo de indicaciones presentadas por el presidente de la República, la 24, y por los senadores señora Pascual, senadora Proboste y senador Walker,
que tienen por objeto modificar el artículo 16C actual con el objeto de regular los reglamentos internos de establecimientos educacionales o las materias que deben regular estos reglamentos internos en materias de buena convivencia escolar, acoso escolar y violencia escolar. En esta materia, presidente, se fue avanzando en las redacciones que se habían propuesto y había quedado pendiente de discusión una letra respecto a los contenidos de estos reglamentos, que es la considerada en la página 64, es el contenido referido en la letra I, que ahí hay una propuesta de redacción que voy a dar lectura. Insisto, son los contenidos que deben regular los reglamentos internos de convivencia escolar, que son las materias referidas en artículos 16A y 6B, no solamente convivencia, sino también acoso y violencia escolar. Dice lo siguiente: las medidas disciplinarias que podrán ser aplicadas, así como la manera de que se terminarán según la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arrojen méritos antecedentes. No se podrá aplicar la medida de expulsión o cancelación de matrícula respecto de los párvulos, estudiantes de hasta, y ahí figura con una doble X, de qué año de la educación básica se define, porque es un tema que debe resolver la comisión, y aquellos que presenten necesidades educativas especiales permanentes, que incurran en alguna falta del reglamento en conductas sancionadas por la ley. Recordarán ustedes que esto fue una amplia discusión que se desarrolló la semana pasada en cuanto a si la medida disciplinaria que lleve la expulsión o cancelación de matrícula a quienes iba a resultar aplicables. En lo demás, la norma replica lo que son las indicaciones iguales que presentaron tanto el Ejecutivo como los senadores que he nombrado hace un momento. Y ahí propone esta redacción convenida agregar un párrafo a esta letra I, un párrafo tercero, que dispone que con todo, cuando se aplique la medida de expulsión o cancelación de matrícula, el Ministerio de Educación velará por la reubicación del estudiante, de acuerdo con lo establecido en el literal D del inciso primero del artículo 6º del decreto con fuerza ley número 2 de 1988, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza ley número 2 del 96, es decir, de la subvención del Estado a establecimientos educacionales. Básicamente, en consecuencia, si se aplica la medida de expulsión o cancelación, el Ministerio de Educación deberá enfrentar la situación de reubicar al alumno que ha sido objeto de esta medida disciplinaria. Y en consecuencia, quedaría incluso por definir, además de obviamente convenir en este texto, hasta qué año de la enseñanza básica se podría aplicar esta medida de expulsión o cancelación de la matrícula e incluir también en esta cuestión los alumnos que presenten necesidades educativas especiales permanentes. Ofrezco la palabra. Ministro. Sí, bueno, algo señalamos en la sesión anterior donde se discutió este tema. Naturalmente, nosotros tenemos una mirada en la que, por supuesto que la educación parvularia, esto no debe estar sujeto a ningún tipo de regulación sobre posibilidad de expulsión o cancelación de matrícula, y creemos que también durante lo que es el primer ciclo básico esto tampoco debería estar sujeto a aquello. Nosotros más bien lo que creemos es que, considerando la estructura de 6+6, es decir, de cómo se organiza la trayectoria educativa, considerando que la enseñanza media parte el séptimo básico, creemos que todo el ciclo básico, es decir, hasta sexto básico, no deberíamos estar sujetos a estas medidas tan lesivas, sino que más bien en la búsqueda de mecanismos de intervención, de apoyo socioemocional, de orientación y de acompañamiento por parte también de los organismos que están preparados para esto, como por ejemplo la Superintendencia de Educación en la búsqueda de resolución colaborativa de conflictos, entre otras medidas, ¿no?
en esa etapa formativa tan inicial de los estudiantes, lo que deberíamos buscar es precisamente el acompañamiento, la intervención, evitando estas medidas que finalmente a largo plazo terminan intensificando esas conductas y generando marginación del sistema cuando todavía estamos en una etapa muy inicial en la que podemos recuperar al estudiante en dinámicas no disruptivas como las que podrían derivar, no quiero mencionar ninguna, digamos, para no estigmatizar, pero de aquellas que podrían derivar en una medida tan drástica como la cancelación o expulsión. Así que ahí es que nosotros planteamos un criterio para poder fijar un horizonte respecto a la medida de cancelación o expulsión en sexto básico, digamos. Eso. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra. A ver, yo hemos estado conversando con diferentes actores del sistema. Hay diferentes visiones dependiendo de desde donde uno esté puesto. Y en ese sentido, más que ir hacia una restricción de la prohibición de expulsión o no, lo que yo he ido concluyendo es que tenemos que hacer que funcionen los protocolos de convivencia de las comunidades escolares. Más que decir que no se puede en cierto nivel. ¿Y esto por qué? Porque finalmente, y ahí quisiera preguntarle al ministro, nosotros nos hicieron llegar una tabla con la cantidad de niños expulsados y o con cancelación de matrícula. Entonces, pero lo que nos dice ahí es cuáles son las razones, ¿ah? Porque las circunstancias son diferentes en cada caso, ¿ah? Uno a priori diría, oye, no, pero cuando hay una situación grave, cuando hay una situación que pone en riesgo al resto de un curso, es difícil ver porque también hay una comunidad escolar que hoy día se moviliza, ¿ah? Y hemos visto situaciones que son complejas. Entonces, al final, por tratar de proteger a ese niño, por tratar de decir, ¿sabes qué? Este es el camino para corregirlo, finalmente lo puedo terminar poniendo en riesgo cuando hay una comunidad que no tiene la racionalidad que se requiere muchas veces. Entonces, la pregunta, ministro, es, dentro de las causales de expulsión que han ocurrido incluso en segundo básico, ¿cuál es la si hay cosas que se repiten, acciones que se repiten, senador Kass? Gracias, presidente. A ver, yo concuerdo con usted y a mí hay algo que yo sé que esto se ha conversado con los asesores y eventualmente hay una convergencia, pero a mí en general me complican las legislaciones que no tienen válvulas de escape. Y eso no significa que uno diga que en el fondo cualquiera puede hacer lo que quiera, ¿eh? Pero yo creo que sí debiera haber algún mecanismo donde un establecimiento educacional pueda elevar un caso problemático, por ejemplo, al Ministerio de Educación. O sea, en el fondo, que una realidad compleja, y esto tiene que ver con lo que usted decía, que ¿por qué alguien quisiera a un niño de primer ciclo básico expulsarlo? O sea, es muy, y es lo que dijimos en la sesión pasada, dijimos, ojalá traer la información desde el territorio, desde las bases, que nos informaran, mira, estos 4 casos, pasó esto, y eso nos ilustra un poco en cómo hacerlo. Pero entiendo que había la primera reacción era más arriba, era hasta octavo básico, se busca un consenso hasta cuarto básico, que ya me parece más razonable, me parece un poco más razonable, pero cualquier legislación que nos deje la flexibilidad para hacerse cargo de casos complejos, la encuentro compleja en sí misma, ¿eh? Porque la realidad, desafortunadamente, muchas veces es más compleja de la que podemos describir en un papel. Entonces, me gusta que haya alguna válvula, que haya una norma general y que eventualmente un caso más complejo se pueda elevar y que sea la autoridad la que vele por el interés superior del niño y de los niños de ese establecimiento. Correcto. ¿Ministro? No es fácil aproximarse a esto, porque efectivamente yo creo que viendo la experiencia y la práctica, yo daba un ejemplo de un caso de aplicación de aula segura, donde el sostenedor, consciente de que estaba mal aplicando aula segura, tomó la decisión de expulsión porque luego la reincorporación de las estudiantes expulsadas solo es posible mediante procedimiento judicial.
pero no se puede obligar al sostenedor a recibir a ese estudiante después de haber ya aplicado la sanción de expulsión. Este es un tema que me levantó parlamentarios de oposición, no ni siquiera de oficialismo ni nada. Entonces, claro, lo que a mí me preocupa es que terminemos con acciones o medidas estratégicas por parte de lado y lado, ¿ya? Es decir, que se apliquen medidas de esas características para, por ejemplo, sacar de la escuela a un estudiante con necesidades educativas especiales, un estudiante de TEA, que puede ser incómodo para el establecimiento educacional, que puede sancionarlo de alguna manera si es que esto no está bien asido desde el punto de vista regulatorio, pero no con el propósito de resolver un problema de convivencia, sino con el propósito de sacar de la escuela a un estudiante que puede ser incómodo para la escuela, ¿no? Para el colegio, para quien sea. Creo que eso es lo que tenemos que prevenir. Y cuando eso es razonable, yo creo que tiene mucho que ver con el nivel de desarrollo del propio estudiante, ¿no? Si en las primeras etapas de desarrollo del niño o niña pueda uno catalogar las acciones como acciones deliberadamente pensadas, planificadas estratégicamente para generar daño, si son capaces de medir las consecuencias de sus propias acciones, si incluso físicamente son capaces de provocar una situación que sea constitutiva de hechos que permitan la expulsión o no. Me parece bien lo de mirar en particular cuáles son los casos que están denunciados, que son pocos por lo demás, y poder aproximarnos quizá a eso, a un estándar. También creo que hay que explorar lo de establecer algún procedimiento especial para esos casos y que no sea una decisión del sostenedor o del director del establecimiento educacional, sino que tenga que necesariamente tener un chequeo de debido proceso, de cualificación de algún tipo por parte del Ministerio de Educación o la propia superintendencia quizá. Ya eso complejiza la discusión. Yo quizás a este punto dejarlo pendiente nuevamente, porque creo que no hemos logrado madurar lo suficiente el punto. Sin embargo, claro, yo creo que ya hay algunos estándares que hemos discutido acá que consolidan una primera posición, digamos. Tiene que haber una frontera temporal razonable y no puede ser simplemente algo abierto. La sesión anterior no había. O sea, las posiciones iban desde el primero básico en adelante. Hoy día creo que ya hemos logrado establecer una frontera entre sexto básico, cuarto básico, ya la discusión es más específica en eso, sino que más bien yo me concentraría en lo otro, en cómo, más allá de cuál es el momento especial en el que nosotros definimos esa frontera, hay otros componentes que permitan que esto sea no discrecional por por nadie, digamos, ¿no? Sino más bien algo que permita tomar decisiones adecuadas, sobre todo en resguardo del derecho a la educación de todos los niños y niñas, incluyendo aquel que podría ser el vulnerador, en este caso, de derechos, ¿no? Porque también tiene derechos, y en eso nunca tenemos que olvidarnos de aquello. Lo digo porque, claro, o sea, el principio general de que el Ministerio de Educación buscará la matrícula para el niño cuando es expulsado, claro, es un deber, pero en general, cuáles son las condiciones en las que se ocurre, la estigmatización a la que está asociado. Por otro lado, también uno tiene que pensar, creo que también puse este ejemplo en la sesión anterior, que hay casos de alta connotación que pueden ser derivadas de acciones que no son voluntad del estudiante, sino parte de su condición, como por ejemplo el caso que vimos en Ñuble, que generó tal revuelo que la misma comunidad educativa generó acciones vulneratorias de derechos del estudiante, y ahí uno tiene que pensar también en si es recomendable o no que el estudiante continúe su estudio en ese lugar. Yo como papá tomaría la decisión de sacarlo de ese lugar y llevarlo a otro lugar. Claro, ¿cuáles son las hipótesis? A eso me refiero con las que nos vamos a poner, y eso requiere un poquito más de elaboración, creo, nuestra, para encontrar la respuesta equilibrada. Gracias, ministro. Sí, yo creo que vamos en la línea que plantea el senador Casa, en el sentido de que tiene que haber válvulas de escape, y yo creo que todos coincidimos en que esto no puede prestarse para acciones discriminatorias finalmente. Senador Cas. No, me parece bien lo que plantea el ministro. Y yo no sé si lo imagina en la práctica, el Ceremi de Educación de cualquier región va a tratar de buscar una buena solución. O sea, en el fondo, en caso de que le den a él una participación de opinión en un caso extremo. O sea, yo creo que es bueno esto, que no sea el establecimiento educacional el que actúe en forma autónoma, sin algún tipo de conversación en casos donde efectivamente la norma se tenga que flexibilizar. Eso es un poco lo que planteo.
los que somos senadores de regiones sabemos que en el fondo esto es muy sensible en las regiones, y lo que da rabia muchas veces es que no hay, nadie escucha en Santiago o no escuchan desde el Congreso la complejidad de la realidad. Entonces, creo que es bueno esta mixtura de buscar un horizonte de tiempo más adecuado, como el que estábamos buscando, más algún tipo de mecanismo que permita flexibilizar la norma, que tendrá que contar con no solamente con la visación del Ceremio o del Ministerio, sino también el apoyo a la comunidad que está viviendo esa complejidad y velando, como decía el ministro, por el niño, la niña que eventualmente está en situación, más la comunidad. Y creo que ese apoyo, porque los colegios, el presidente, muchas veces se sienten también muy solos en esto, ¿ah? Y yo creo que es bueno esa complementariedad entre el rol del Estado y el mismo establecimiento. Gracias, senador Kass. Senador Quintana. Gracias, señor presidente. Bueno, yo recordaba junto a esta discusión, la que tuvimos hace 7 u 8 años atrás, en el marco de lo que fue Aula Segura, en otro contexto, naturalmente. Creo que solo el secretario de esta comisión estaba presente en esa discusión, donde recibimos a 20 especialistas. No digo las miradas políticas, que insisto, ahí siempre hay pasiones. Hoy día yo me alegro mucho, escucho al presidente, al colega Casa, al ministro. Creo que hoy día todos entendemos que esto es una discusión que hay que mirarla desde otra perspectiva, no ideológica. Y en ese momento, probablemente de lado y lado, no escuchamos bien las advertencias que nos hicieron. Yo recuerdo que de 20, todo esto está en el registro de esta comisión, que recuerdo que de 20 universidades, básicamente, y especialistas de muy alto nivel, 19 nos dijeron que estábamos haciéndolo mal. 19. Pero de lo más transversal que ustedes puedan imaginar. Y porque finalmente, cuando se tiene esta discusión que es límite, la expulsión siempre es una medida de última ratio, a ese estudiante que lo sacamos del sistema, hay alguien esperando para llevárselo a otro mundo, a los mercados ilícitos. No tiene otro camino. Ese chico que nosotros expulsamos, mientras más temprano lo hagamos, en realidad a la edad que lo hagamos, ese joven que expulsemos, difícilmente, deben haber algunos casos que logran reinsertarse en un establecimiento porque la familia acompañó el proceso, pero normalmente eso no ocurre. Ese chico le terminamos todas las oportunidades y por lo tanto sus derechos quedan completamente afectados. Entonces yo más bien llamo a tomar con la máxima seriedad ese proceso, porque para ese joven no hay más alternativa. Yo creo que ante la expulsión, concuerdo que debiera haber este botón de pánico o válvula de escape que señala el senador Kass, pero yo creo que eso no debería ser sacar al estudiante, la cancelación de la matrícula antigua, de que tú te ibas a la calle y buen problema de tu familia si es que tenés familia. No, yo de verdad creo que el sistema debiera, yo sé que esto es más caro porque requiere una pedagogía especial, fortalecer, en fin, debiéramos crear, mira, por último un curso con los estudiantes disruptivos en el mismo establecimiento, en menos malo que expulsarlo y dejarlo en la calle. ¿Ah? Yo creo que en esto tenemos que, el sistema escolar, si realmente quiere estar a la altura, tiene que hacerse cargo de esto, y yo no pondría expulsión hoy día definitivamente. Senadora Pascual. Estaba usted ante... Gracias, presidente. No, yo solo quiero que me confundí con una de las intervenciones para poder clarificar bien el sentido de la discusión. Entiendo, digamos, que obviamente es bien difícil llevar adelante este debate, porque lo ideal sería no tener que expulsar a nadie. Creo que es muy complejo tener que estar estipulando una barrera, un límite, un curso como máximo de límite para poder expulsar o excepcionar en la expulsión. Sin embargo, lo que no logro entender, lo digo a propósito de la intervención del senador Felipe Kast, que pareciera que, o sea, lo que quiero saber es si acaso aquí queda pendiente, porque falta colocarse de acuerdo en relación a si se permite o no se permite la expulsión en enseñanza básica, o hasta qué curso de enseñanza básica, o si las aperturas que se buscan en garantías de debido proceso implican que haya una responsabilidad de otros estamentos de la educación que no tienen que ver con el sostenedor del colegio o con el equipo directivo del colegio. ¿Por qué lo digo? Porque trasladarle la responsabilidad a la Seremía de Educación en colegios particulares subvencionados o en colegios privados no es lo mismo que en los SLEP. Entonces, quisiera saber cuál es el límite, digamos, del debate, solo para entenderlo, presidente. No tengo una opinión en contra ni a favor en este minuto, solo quiero entender, porque ahí me confundí con la última intervención del senador Gracias, Felipe. senador. Senador Castro. A ver, presidente,
Yo creo que nosotros aquí tenemos que tener la siguiente mirada. Y yo creo que no voy a cambiar mi posición o la posición que he tenido siempre. Yo confío mucho en el buen criterio que tienen los equipos técnicos de un colegio. Un director con su equipo técnico tiene un criterio. Y cuando nosotros decimos que es importante que ese equipo técnico tiene que tener ciertas herramientas cuando las cosas se arrancan de la normalidad. Y por eso también yo respeto mucho de que un niño a ver, yo no voy a expulsar a un niño de prebásica o de párvulo, no lo puedo hacer, porque creo que ese es un niño que, no es un niño que hace un desorden como para expulsarlo, ¿me entiendes? Pero un niño que tiene 12 años y agrede al profesor, agrede a sus compañeros, no tiene un comportamiento, obviamente que el director y su equipo técnico van a analizarlo antes de expulsarlo, ¿cierto? Y tienen que tener la herramienta para poderlo sacar. Las manzanas podridas se ha dicho siempre que hay que sacarlas del canasto. Eso es una responsabilidad que tiene que tener el equipo técnico, que obviamente que lo va a hacer con el mayor de los criterios, porque tampoco un director, un equipo técnico va a andar expulsando niños por expulsar. Va a sacar especialmente para mejorar el entorno de su establecimiento. Por eso creo que colocarle hasta un cierto nivel, y cuando uno dice hasta un cierto básico, razonable. Yo creo que es razonable hasta cierto básico que no lo pueden expulsar porque un niño a lo mejor de 10 años, obviamente que con una conversa y hay que reordenarlo. Que ven, niño. Ya, pero también es cierto que, de acuerdo a este segundo inciso que se coloca, igual queda con una responsabilidad que se le anexa la responsabilidad al Ministerio de Educación para que reubique a ese estudiante. O sea, ese estudiante tampoco queda votado. ¿Me entiendes? Hay una responsabilidad de que alguien lo tiene que reubicar. Pero lo importante que aquí, que el director tiene que tener una herramienta con su equipo técnico para poder ordenar, como digo, ordenar el buen comportamiento que deben tener los alumnos. Y obviamente que los padres le pueden no gustar, pero un padre preocupado de la educación de su niño también tendrá que intervenir y tendrá que, si su niño tiene un mal comportamiento, igual tendrá que ayudar a que ese niño mejore su comportamiento. Por eso yo creo que el profesor, el director con su equipo técnico tiene que tener las facultades. Yo soy partidario de eso. No. Caso contrario, no vamos a mejorar nunca el buen comportamiento, porque sabemos que hay niños, y yo conozco experiencia, acuérdense que fui también sostenedor de los colegios cuando uno fue alcalde y conoce las realidades. Y directores, obviamente que si hubiesen tenido la facultad de ellos para poder expulsar a los niños, lo habrían hecho y habrían mejorado el entorno educativo. Por eso yo, esta es una medida que la encuentro que es muy necesaria, porque tiene que ser así. Si todos tenemos que saber que no podemos llegar y hacer lo que nosotros queramos, nuestras voluntades. Y aquí tenemos que ser capaces también de respetar el entorno en el cual hoy día estamos educando. Eso, presidente. Gracias, senador Castro. Bueno, senador Cas, lo vamos a dejar pendiente Sí, para poder perfeccionar la redacción que ya teníamos. Sí, solo un argumento final. Hay una mujer, Loreto Kem, que me ha venido insistiendo en esto, de la importancia, ojalá, de agregar el que los niños con necesidades especiales efectivamente no pueden llegar y ser expulsados. O sea, y está incluido en el, ¿cierto? Aquí estamos viendo el umbral, pero un niño con necesidades especiales no puede llegar y ser expulsado. Y Loreto Kem me ha venido insistiendo mucho, ella fue las que impulsó la ley TEA en su minuto. Y también creo que es importante que uno se asegure que esos niños también tengan acompañamiento en el ámbito de la salud, que es otro ámbito, que no es necesariamente el mismo ámbito que el ámbito de educación, como a veces vemos todas las cosas en el Estado separadamente, ¿no es cierto?, y no integralmente. Y hablando también de la corresponsabilidad, yo creo que es importante que aquellos niños y niñas que tienen necesidades especiales tengan efectivamente el acompañamiento también en materia de salud mental correcto. Entonces, como no entra dentro del rol del colegio directamente, es verdad que existen equipos PI, existen acompañamientos, pero creo que también deberíamos eventualmente pedir a esas familias que el acompañamiento de salud mental también esté, que es un complemento importante al proceso educativo, y a veces está completamente al margen. Lo digo como antecedentes para esa discusión que van a tener los asesores eventualmente en la convergencia de un acuerdo.
Gracias. Presidente, igual, senador igual Caso. quiero no sé, ahondar. Obviamente que un niño que tiene alguna condición especial no lo vamos a expulsar. O sea, yo apunto que hay una normalidad y hay casos especiales. Los casos especiales, obviamente, que hay que tratarlos como casos especiales. Así es. Bien, para que podamos avanzar, Presidente, sí, secretario, porque se seguimos puede la después siguiente. quedar ahí rezagada. Recordar que en la sesión anterior, voy a ubicarlo geográficamente, en la página 36 del texto comparado, en relación al artículo 16b, que es la que define lo que es acoso escolar, el inciso tercero de la... Inciso primero, segundo, tercero, inciso cuarto de la norma, establecía que los establecimientos deberían activar oportunamente el protocolo contra el acoso escolar. Usted, senador Sangüesa, presentó una indicación, que la 12C, que quedó pendiente, que tenía por objeto eliminar el oportunamente, porque usted no tenía claro qué significaba ese concepto, cuándo era el oportunamente. Como en la letra G del párrafo cuarto, en el párrafo cuarto del artículo 16E, en la letra G, en consecuencia, ir a la página 63. El párrafo cuarto, esta letra G, dispone que los etapas y los plazos de los procedimientos de investigación que se establezcan deberán constar en el reglamento con arreglo a la normativa vigente en la materia y asegurar el derecho a involucrados de ser oídos y a presentar antecedentes, evitando su rectimización. Con todo, tratándose de estudiantes, el plazo máximo de investigación será de 2 meses. Entonces, hacer alusión en este inciso, puede ser modificación formal o a partir de su indicación, que de conformidad a lo dispuesto en la letra G, párrafo cuarto del artículo 16E, por el tema del plazo. 2 meses, eso sería considerado oportunamente. Claro, o sea, debería decir el establecimiento Entonces, en vez de deberá activar oportunamente, el protocolo, es decir, deberá activar el protocolo contra el acoso escolar, de acuerdo, No. ¿no? Claro, exactamente. El establecimiento deberá activar oportunamente el protocolo contra el acoso escolar contemplado en su reglamento interno en los casos que correspondan de conformidad a lo dispuesto en la letra G, párrafo cuarto del artículo 16E. Pero esto se refiere al término de... O lo otro, decir en el plazo de 2 meses. Otro, hacer alusión directa al plazo de 2 meses. Ministro, Nos podríamos pedir, quisiera que el asesor pueda... Proponer. señor asesor. Presidente, por su intermedio, la referencia al reglamento interno respecto a los 2 meses es a propósito del tiempo que dura o que tiene que durar la investigación, que es un plazo de 2 meses. Por su parte, la indicación del artículo 16b dice relaciona a cuándo se activa el procedimiento, que es algo distinto. Y en ese entendido, nosotros podemos referenciar el reglamento interno, pero no asociarlo al plazo de 2 meses, toda vez que, como señalé, es un plazo de duración. 2 meses en activar. Claro. Estamos de acuerdo. Claro. Por eso era mi duda por eso era mi duda con el oportunamente, porque Sí. aquí entiendo oportunamente, no, sabes que para mí la oportunidad era en 30 días más. O sea, Sí. De tomar conocimiento. Bueno, claro. Presidente, por su intermedio, el Ejecutivo propone la siguiente redacción referida al artículo 16b. La voy a pasar a leer. El establecimiento deberá activar oportunamente el protocolo contra el acoso escolar contemplado en su reglamento interno y de conformidad a los plazos que éste disponga. De esta forma, es el establecimiento quien determina oportunamente en el reglamento interno, pero no asociarlo a un plazo de 2 meses, toda vez que en ese caso, si la superintendencia fiscaliza, probablemente va a decir que 2 meses es un plazo excesivo. que exactamente igual que si dice el establecimiento deberá activar el protocolo contra el acoso contemplado en el... No queremos, porque lo que dice es que según los plazos que el reglamento Sí, pues, eso. disponga. Pero si dice, si lo dice con el oportunamente o sin el oportunamente, el texto es el mismo. Porque queda la referencia en el reglamento, exactamente. Señor asesor. Presidente,
Juan Payán, asesor. Nosotros creemos que el oportunamente es relevante porque es una calificación que se le entrega al reglamento interno. Esto es, el reglamento interno no puede señalar que se activa en 2 meses porque en ese caso probablemente no va a ser oportuno. Entonces, si nosotros agregamos el oportunamente, el plazo que disponga el establecimiento educacional tiene que adecuarse a ese verbo rector. Por lo tanto, en una eventual fiscalización de la superintendencia va a ser esta a través de un sancionatorio que van a determinar si ese reglamento interno se adecua o no oportunamente a los plazos que establece el reglamento interno y a su vez la ley con este verbo rector. Por ejemplo, hay reglas, por ejemplo, cuando una autoridad o un funcionario público conoce un delito y tiene convicción de delito, tiene 48 horas. Sí, se puede a partir de la indicación 12C aprobar con modificaciones para no eliminar el oportunamente, sino que para agregar al final o a continuación del reglamento interno que eso de conformidad a los plazos que este disponga. Ya. 36. Senadora, la página 36. La 12C estaba pendiente. Texto comparado. Entonces, ahí estaba el artículo, la modificación planteada para el artículo 16B, que es el que define qué es lo que es el acoso escolar. En esa materia se había dispuesto que el establecimiento tiene que activar oportunamente el protocolo contra el acoso escolar, que debe contemplar a su vez su reglamento interno. Reglamento interno donde se regula en el artículo 16E. ¿Me sigue? 16E. Pero la inquietud que tenía el señor Sangüesa era que la expresión oportunamente, que aparece destacada en negrilla, no era un plazo concreto, una unidad temporal concreto, sino que era un concepto, y por eso él proponía eliminar esto. El Ejecutivo lo que hace es, en vez de eliminar el oportunamente, está promoviendo que, a partir de la indicación que se ha formulado, se precise a continuación, donde dice reglamento interno, que ello será de conformidad a los plazos que éste disponga, de tal manera que sea el reglamento interno el que fije los plazos dentro de los cuales se debe activar este protocolo contra el acoso escolar. Entonces, la Secretaría me sugiere que lo aprobemos con La 12C con modificaciones. con modificaciones En en el el sentido entendido que no va a quedar eliminado el oportunamente, pero sí va a ser la referencia al tiempo que establezcan los reglamentos. Que el reglamento interno de cada establecimiento determinará los tiempos de acción. Correcto. ¿Sí? ¿Sí les parece? Seguiría pendiente Aprobado. solamente del artículo 16E, la letra I. En lo demás ya se había producido acuerdo, incluso con la indicación 25 de la senadora Pascual, que proponía una nueva regulación, una nueva redacción para el 16C, y la comisión recogió lo que ella planteaba en la página 71 en cuanto a incluir que el deber de los adultos integrantes de la comunidad escolar de reportar ciertas cosas y no solamente el equipo directivo, que era la propuesta que tenían las indicaciones. Ya. Tanto la 24 como todas las 24 siguientes, la A, la B, la C y la D. Sí, pero eso es lo que dejamos pendiente. No, eso está, no. La 16C está todo aprobado salvo la letra I. El único contenido de los reglamentos internos de acoso, violencia y convivencia, el único es la medida de la expulsión o cancelación de matrícula respecto de a quiénes se aplica. ¿Correcto? Y lo que además implica eso. Todo lo demás está aprobado. Y por eso estoy simplemente recordando, Ya. a efecto de la secuencia del texto comparado, que lo que la senadora Pascual había propuesto como en la parte inicial del artículo de la letra F de este artículo 16 se había incorporado por acuerdo de la comisión. Con lo cual se da por despachadas, en el sentido que he señalado, quedando pendiente la letra I, todas las indicaciones formuladas al artículo 16E. Correcto. Correspondería ahora, página 77, continuar con el análisis de la propuesta presidencial para reemplazar el artículo 16F, que es la indicación número 27. Esta indicación, la número 27, perdón, 77. la 26, creo que el senador Sangüesa la quiere retirar, que proponía suprimir la modificación que se compone como un artículo 16F, suprimir el numeral 8. Sí, está retirada.
está retirada la indicación 26 y por eso corresponde la 27, que dice lo siguiente. Artículo 16F nuevo. El sostenedor de un establecimiento incurrirá en una infracción de carácter grave a la normativa educacional cuando alguno de los directivos del establecimiento educacional, habiendo tomado conocimiento de situaciones de acoso sexual o escolar, violencia o discriminación contra cualquier integrante de la comunidad, no disponga de las medidas o protocolos que establece el reglamento interno del establecimiento educacional. Eso está igual. Eso es en reemplazo del artículo 16F aprobado en general, que establecía la obligación de la Superintendencia de Educación de capacitar a los establecimientos para la aplicación del enfoque pedagógico, con enfoque pedagógico y formativo del plan de gestión de convivencia dispuesto en el artículo 16D. Ofrezco la palabra. ¿En votación? Señor presidente, pone Está en votación acordado este, sí. está la indicación 27 del presidente de la República. Senador Cast. Senador Castro. A favor. Señora Pascual. Yo voy a votar a favor porque entiendo que esta indicación lo que hace es poder asegurar tanto el debido proceso para los colegios, el sostenedor, como para la familia y el estudiante involucrado. Te digo de la final. Señor Cast. Presidente. Por favor. Resultado de la votación, 4 votos a favor de la indicación, ninguno en contra. Queda aprobada la propuesta. A continuación, el senador Sangüesa propone reemplazar el numeral 9. Según lo conversado, Sí, señor secretario, la 28 se retira y se deja la 28A. La 28A, a diferencia de la anterior, el senador Sangüesa quiere incorporar un inciso tercero nuevo al artículo 16G. El artículo 16G dispone que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16D, al inicio de cada año escolar, los establecimientos educacionales deberán informar a la comunidad educativa sobre los contenidos del plan de gestión de convivencia educativa y del reglamento interno, con especial énfasis en los protocolos de prevención y actuación dispuestos frente a situaciones de acoso, violencia y discriminación arbitraria. Agrega el senador Sangüesa, en virtud del inciso tercero propuesto, lo siguiente: ningún integrante de la comunidad educativa podrá alegar desconocimiento de las normas internas del establecimiento educacional, salvo en caso de incumplirse conjuntamente las obligaciones señaladas en el inciso anterior. El inciso anterior dispone que los instrumentos mencionados, Deberán entregar. que son los relativos a la convivencia educativa y los reglamentos internos y los protocolos, esos instrumentos deberán... El plan de gestión de convivencia educativa y el reglamento interno. Por eso, sí. Deberán entregarse a padres, madres y apoderados al momento de la matrícula o de su renovación en formato impreso o digital y dejará constancia de su recepción. Esos son los documentos que se refiere al inciso tercero, que en ese caso no se aplicaría la norma propuesta, de que alegar desconocimiento de las normas. Correcto. Indicación 28A. Ofrezco la palabra. No tiene mucho en votación. Si les parece. Aprobado. A continuación, presidente, página 80, está la indicación del senador Sangüesa, que se retira el SSH, según me han dicho, de acuerdo a lo que es el acuerdo de la mesa técnica. ¿Cuál es la 16H? Es la 29. La 29. ¿La 29 se retira? Sí, Sí, y se retira. subsisten, claro, lo que pasa es que la indicación 29, como consta de la tercera columna, proponía el reemplazo completo del artículo 16H. Correcto. En cambio, las indicaciones 29A, 29B y siguientes proponen cambios parciales a esa misma disposición. El primero de los cambios es para introducir a continuación del vocablo director
la expresión y el equipo directivo. Esa es la 29A y la 29B. A y B. Sí. Sí. ¿Votamos eso? Porque las otras... Sí. Ya. ¿En votación? Señor Si presidente, por les acuerdo- parece, ¿Sí? aprobado. A continuación está la indicación 29C de la senadora Proboste, que tiene por objeto suprimir la oración final que dispone que respecto a los trabajadoras y trabajadores de establecimientos que no desempeñen funciones exclusivamente sobre un curso o nivel, el equipo directivo deberá proponer su participación agrupados en el curso, nivel o ciclo que resulte más idóneo y eficiente para asegurar así la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa. Propone eliminar esa oración final. ¿Desde dónde elimina? Desde respecto. Respecto de las trabajadoras. Si lo aparece en negrilla. Ah, acá está con negrillas, que acá no está. Así que en el fondo las otras por eso son indicaciones presentadas en el primer y segundo plazo. Y el texto aprobado en general es que aparece en la segunda que columna. deberá proponer su participación agrupada en el nivel, curso o ciclo que resulte más idóneo si la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa. Asesor, don Juan. Muchas gracias, presidente. Sí, esto también es una indicación de acuerdo, presidente, y se relaciona con la indicación que viene a continuación. ¿Por qué? Porque se estaba sobreregulando cómo van a participar los profesores en ciclo o curso. En cambio, lo que hace la indicación que viene es que va a ser la comunidad educativa la que va a definir cómo van a participar aquellos integrantes que no formen parte exclusivamente de un curso o nivel. Entonces, se simplifica el procedimiento. O sea, lo deja a criterio del establecimiento. Así es. ¿Cómo? Sí. Ya. Entonces, podríamos votar en conjunto la 29C y la 29D. D y E. Ah, perfecto. ¿Sí? Si les parece, aprobado. Presidente, luego está la indicación 30A del sí, que es del senador Sangüesa, que es igual a la indicación 30 del Ejecutivo que está en la página 85, que tiene por objeto incorporar a continuación del punto de aparte, que pasa a ser seguido, la oración: el coordinador de convivencia podrá participar del consejo escolar durante dichos procesos con derecho a voz, que es lo mismo que había propuesto el Ejecutivo con su indicación número 30. En consecuencia, harían a votarse juntas las indicaciones 30 y la 30A. Página 85, columna tercera, abajo. Adelante, ya. Ya. ¿En votación? Si les... ¿Si les parece? ¿Sí? Aprobado. Coincidimos. Aprobada la 30 y la 30A entonces. Una línea peligrosa esa. Luego está la indicación 31A del senador Sangüesa, No, la 31A del senador Sangüesa, que es yo idéntica aprobé la a la 30. indicación Ah, 31 del Ejecutivo, página 86. ¿otra vez? Chuta. Bien. Presidente, solamente la explicación. Lo que pasa es que esta situación de ubicación geográfica Sí. es producto de los tiempos Sí. diferentes de las indicaciones que se presentaron. Hubo 3 plazos de indicaciones para presentar y en algunos casos se replicaron indicaciones que habían sido presentadas. Esa es solamente porque hago esta explicación para entender, y como comparado tiene que reflejar Bien. como el texto el informe. Si tiene les que parece, reflejar aprobado. Sí. Hay plagio. Entonces la 31A y la 31 se aprueban tal cual se han sido formuladas.
Luego la indicación 31B es de la senadora Proboste. Ella tiene por objeto reemplazar el inciso final de este artículo. De este artículo 16H. El artículo 16H dispone que los procesos de actualización participativos regulados en este artículo no obstan ni restringen la realización de modificaciones o actualizaciones anuales que determine cada establecimiento. En su reemplazo, la senadora Proboste propone lo siguiente, y también acá hay una indicación del senador Sangüesa, la 31C, que está en la página 85, en la cuarta columna. Y dispone lo siguiente, los procesos de actualización participativos es prácticamente igual, con la diferencia de que al final el senador Sangüesa agrega el cuando corresponda. Dice la norma lo siguiente, los procesos de actualización participativos regulados en este artículo no obstan ni restringen la realización de procedimientos breves, ahí ya empiezan los cambios en relación con la norma aprobada en general, para llevar a cabo modificaciones o actualizaciones en tiempos intermedios, tales como las actualizaciones anuales que cada establecimiento realice para adecuarse a la normativa vigente o aquellas que sean mandatadas por la ley o por los órganos administrativos competentes. Y en estos casos ha de considerar por lo menos la participación del Consejo Escolar. Y ahí el senador Sangüesa precisaba que esta participación del Consejo Escolar sería cuando correspondiera. Esa es la diferencia entre la 31B y la 31C. Está aprobado aquí. La sala es otro mundo. ¿Pondría en votación la suya? ¿Con cuándo corresponda? ¿O se aprueba o votar separadamente? Tendríamos que votarla separadamente porque tienen una diferencia. Sí, sí. Entonces, en primer lugar se pone en votación la indicación 31B del Ejecutivo. ¿Le parece? ¿Cómo? Poner primero la indicación 31B de la senadora Proboste, perdón. Poner primero la senadora Proboste. Si esa se aprueba, después poner el cuando corresponde a votación suyo. Ponemos cuando corresponda, ¿no? ¿O no? No, primero la indicación del 39. No. No, porque, a ver, la idea de cuando correspondan es porque nosotros no estábamos de acuerdo con la obligación de establecer el consejo escolar en todos los establecimientos, porque están los consejos de convivencia que tienen alguna... Esa votación nosotros se perdió, pero eso no obsta que podamos reponerla en la sala y ahí cobraría sentido el cuando corresponda. La decisión es suya, senador Castro. No se deje influenciar. Es que hay... Porque mira, yo conozco algunos casos de que no, que yo conozco algunos casos de algunos sostenedores que no les gusta que nadie les diga nada. Pero aquí no hay nadie dueño de la verdad absoluta. Por lo tanto, a veces es bueno escuchar opinión de otros. Entonces, por eso los consejos escolares tienen que ser en todos los colegios. ¿Sí? Escucharnos no nos hace mal. Bien. ¿Ministro? Presidente, a juicio del Ejecutivo, el cuando corresponda, la verdad que no tiene un sentido práctico, porque, a ver, frente a la realidad actual de lo que hemos aprobado en la comisión, sería contradictorio con lo que hemos aprobado. Ahora, en la hipótesis que usted plantea, y que obviamente es parte del ejercicio democrático que tiene que darse en la sala, se rechace lo que aprobamos acá, tampoco tendría sentido, porque solamente se podría aplicar en los casos que exista consejo escolar. Si no hay consejo escolar, no podría aplicarse. Por lo tanto, el cuando corresponda es una redundancia que no tiene sentido y que haría incoherente lo que hemos aprobado acá respecto a lo que viene en el futuro. Entonces, creo que en ningún caso se justifica tener el cuando corresponda, toda vez que solo se aplicaría en el caso de los que tienen consejos escolares y que están habilitados para tenerlo. Y si eso es más amplio o menos amplio, algo que va a determinar la sala. Correcto. Por eso es atingente el cuando corresponda, porque si
y se obliga a todos, siempre va a corresponder. Por lo tanto, no es contradictorio. Si en todo caso, presidente, precisar. En votación. Sí, solamente, si me permite, presidente, precisar que en el artículo 16H, que al final no se reemplazó en su totalidad, sino que solamente se están efectuando... Sí, de eso estamos hablando. El mismo artículo, sí. Sí. Claro, como le digo, habría que ver eso, porque en el texto despachado en general, en el inciso en cuestión, no está la expresión, en el inciso segundo, perdón, no está el cuándo corresponde y sí estaba en la indicación suya. Entonces, si se aprueba con cuándo corresponde en esta parte, habría que hacer la corrección en ese inciso. ¿Me entiende, no? Y en el tercero me hice cargo. ¿Me entiende, no? Sí, eso es. Entonces, presidente, ¿votamos la indicación, la 31B B, o la 31C? la 31B primero, y después la 31C. 31 es la que viene Sin el cuándo corresponda. Sin el cuándo corresponda. Bueno, en votación la indicación 31B. Senador Cast. Yo voté distinto al senador Castro, por lo tanto yo estoy con el cuando corresponda. No sé cuál que corresponde votar en este caso para que eso ocurra. La otra, estoy contra esta entonces. ¿O no? No, pero aunque no es necesario, el cuándo corresponde. Porque si se prohíbe, o sea, si se rechaza, por ejemplo, la aplicación del Consejo Corporal a los particulares pagados, que es lo que podría ocurrir en la sala, no va a ser aplicable la norma porque no tiene Consejo Corporal. El cuándo corresponde redundante. Senador Solo hace un cálculo. Voto a favor para ser consecuente. Senadora Pascual. Sí, yo voto a favor porque no solo tiene que ver con lo que con lo que ya está explicado, sino que efectivamente es un problema de coherencia de cualquier otra legislación. Nadie puede, por la redacción de un artículo, obligar a sostener un procedimiento que no está mandatado por ley que lo tenga. Por lo tanto, efectivamente, esta redacción es la más correcta, por eso voto a favor. Bien. En contra. La segunda votación se hace en la próxima sesión, ¿cierto, señor secretario? La próxima sesión vence, estamos a 8. ¿O vence la...? No, se da por rechazar. A ver, entonces, la senadora Pascual vota a favor y el senador y el presidente vota en contra. En contra. Entonces se produce un empate, 2-2. Según el reglamento nuestro hay que repetir la votación. Como se trata de un proyecto de ley que la urgencia última que nosotros tenemos registrada en la Secretaría es del 1 de octubre, con urgencia calificada de suma, claro, son 15, no alcanza a vencer y en consecuencia se mantiene la votación, debería quedar para la resolución de la próxima sesión. Y si la votación se da igual, solo una pregunta fue, si la votación se da igual en el siguiente, al revés, no, se daría al revés, pero igual con los mismos resultados en el siguiente artículo. Se da por rechazar, porque no hay votos. Me refiero al Correcto, 31... quedarían rechazados los dos. O sea, si hay empate las dos veces, no alcanza quórum de aprobación, Claro. por lo tanto queda rechazado. O sea, si votamos ahora, nuevamente, y empatamos, Se rechaza. ¿Tiene que ser para la otra sesión? podemos al tiro entonces va a salir el problema. No, con la votación actual, no, senador, con la votación actual que se está produciendo, entiendo yo, 2-2, que se va a mantener en la segunda votación. Presidente, me parece muy generoso de parte del señor Castro que procedamos como él indica, por favor. Votemos de inmediato, por favor. Bien. Entonces, en ese sentido tenemos que dejar pendiente también la 31C. Presidente, entonces la primera votación es 2-2. Esta es 2-2, ¿sí? Segunda votación, ¿se mantiene todo? ¿Mantiene la votación? No, porque ministro, es así el mecanismo del Senado. Primera votación, empate. Si hay empate, se debe repetir la votación. Si se mantiene el empate en esa segunda votación, si no se trata de un proyecto o una norma cuya su urgencia venza antes de la próxima sesión, la sesión ordinaria de la Comisión son los días miércoles, se deja pendiente para la próxima sesión. Bien. Segunda votación 2-2.
pendiente en consecuencia. La indicación 31C, lo mismo, Lo mismo. pero al revés. ¿Sí? Correcto. Los senadores Sí. Kass y Sangüesa votarían a favor y los senadores Castro y Pascual votarían en contra. Correcto. ¿Correcto? Sí. Y en consecuencia, 2 por 2 al revés, 4. y también quedaría en consecuencia pendiente. Ya. Ah, no, hubiera quedado pendiente cuando corresponde. Sí, quedamos una. Alcanzamos una. Una más. A continuación, presidente, está en la página 87. En la página 87, una indicación tiene por objeto agregar, reemplazar el número 11 ¿El Ejecutivo está votada? y la 33. ¿La 31 sola? ¿Está Sí, votada? sí, porque esa estaba junto, se habla con la 31A. A continuación, como les digo, la página 87 y la página 87 está la indicación 32 del senador Sangüesa, que tiene por objeto reemplazar el numeral 11, que incorpora un artículo 16i nuevo, por el siguiente: con el objeto de entregar mecanismos de apoyos a los establecimientos educacionales, las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación generarán instancias de coordinación entre los sostenedores y todos los servicios e instituciones que tengan a su cargo aquellos ámbitos que permitan favorecer la seguridad de los miembros de la seguridad educativa y mejorar la convivencia en los establecimientos educacionales tales como municipalidades, comisarías, establecimientos de salud y los demás servicios competentes. Respecto de este mismo artículo, pero ahora no para reemplazarlo en su totalidad como ha propuesto el señor Sangüesa, sino para reemplazar el encabezamiento, hay una indicación del senador, del presidente de la República, que también se refiere al 16i para establecer una redacción más similar en su encabezamiento con el 16i. No sé si quiere que también la lea, presidente, o quizás hasta la pendiente, porque son varias No, indicaciones. yo voy a retirar ¿Suya? la 32 Ya. y tengo entendido que tenemos de consenso entre lo que plantea el presidente de la República y lo que plantea la senadora Proboste. ¿Es la 33? Que sería la 33, 34, 35 y 35A. Están a partir de la página 95. Incluyendo la 35A, ¿cierto? Sí. Incluyendo la 35A de la senadora Proboste. Pero parte del 88, por la que Parte del 88. La 33. ¿Sí? ¿En qué página está la 35? Ah, ya, Página la 96. Bien. Con varias indicaciones. Con varias indicaciones que tiene una redacción de consenso. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ya. 161. La Que indicación. toma lo que planteaba la senadora Proboste y lo que plantea el Ejecutivo. ¿Cuál indicación sería entonces? La 25. Que cambien algunas de las letras. Presidente, ¿le podemos ofrecer la palabra a Leonardo para que pueda explicar el sentido general del acuerdo alcanzado? Sí. Muchas gracias, señor presidente. De forma muy rápida, voy a explicar los objetivos que tenía la indicación del Ejecutivo, que son... Sí. Lo voy a prorrogar por 5 minutos para... Voy a explicar brevemente los objetivos de la indicación del Ejecutivo, que son parte del acuerdo, para que la votación sea lo más informada posible. Lo que hace la indicación del Ejecutivo, en primer lugar, la indicación número 33, es sustituir el encabezado del artículo 16i, que se refiere a los deberes de coordinación de la Subsecretaría de Educación respecto a las competencias que están vinculadas a ámbitos que son definidos por la Política Nacional de Convivencia y el Plan Nacional de Acción, que como vimos en votaciones anteriores, orientan la política general en materia de convivencia, pero además determina acciones concretas que tienen que ser desarrolladas por los órganos educacionales
y que puedan vincularse a otros a competencias de otros órganos del Estado. Por eso se hace un encabezado que corrige técnicamente la redacción para que quede claro cuáles son los objetivos de coordinación y que además se promueven mecanismos eficientes de gestión y funcionamiento con los órganos. Respecto al literal B, que está en la indicación 34, es parte de la indicación que corresponde al eje de seguridad y protección y prevención de comisión de delitos en establecimientos educacionales. Como recordarán, en esta comisión se discutió el año pasado un proyecto de ley de su autoría, señor presidente, que justamente buscaba la prevención de la comisión de delitos y el consumo de droga en establecimientos educacionales. Eso está recogido como parte de los deberes de coordinación de la subsecretaría con el Ministerio de Seguridad Pública y en particular con las subsecretarías de este ministerio que son competentes. Se determinan los ámbitos en que al menos deberán estar coordinados, en donde destaca la anticipación, detección, prevención, atención y mitigación de los factores de riesgo sociodelictivo en estudiantes, el seguimiento y acompañamiento psicosocial, y además la promoción de acciones que eviten la ocurrencia de hechos violentos, delictivos y de incivilidades, así como la cooperación e interoperabilidad en la implementación de recursos tecnológicos. Ahí tiene especial énfasis, sin decirlo explícitamente, la herramienta que está en desarrollo, que es el CIFTE, que es la protección de trayectorias educativas. Luego viene la indicación que incluye una corrección a la coordinación con el Ministerio del Trabajo. Esa es la indicación 35. Lo que busca es precisamente orientar que la coordinación se va a referir en materia de protección de los derechos laborales de los trabajadores de la educación, principalmente en seguridad y salud y la evaluación de riesgos laborales en el sector educacional. Luego, la indicación de la senadora Proboste, que es la 35A, lo que hace es incorporar que en el ejercicio de estas competencias de coordinación se contemplarán criterios de equidad territorial, en virtud del cual va a ser priorizado el apoyo a establecimientos rurales de difícil acceso o con alta concentración de estudiantes prioritarios para hacer coherente los deberes de coordinación que están señalados en el artículo 16I. Bien, esto está acordado, si les parece. Está acordado ya. Sí, en votación, las indicaciones entonces serían de la 33 a la 35A. Sí, exactamente. Con el texto, digamos... Con este texto de consenso que se ha explicado, no se ha dado lectura al texto, pero básicamente se refieren a las labores de coordinación y ejecución de acciones de diferentes ministerios de Estado. Y servicios. Si les parece, aprobado. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, termina.